Muy buenos días o buenas tardes en el horario que me estés viendo. Bienvenidos una vez más a este canal P Hebrea. El día de hoy tengo un invitado especial. Tengo conmigo al doctor Alejandro Jiménez Serrano. Él es actualmente profesor de Egiptología y Arqueología del Próximo Oriente en la Universidad de Jaén. Es director del proyecto de Kubet el Jagua. Hay algunos tópicos que quería tocar aquí con el doctor. Me gustaría hablar sobre los filisteos o los Pelecet. Y es importante ver que hay evidencia de estos pueblos del mar en Egipto. Sí, ¿Quiénes fueron los filisteos? bueno, los filisteos son un grupo que parece étnico que pulula por el Mediterráneo oriental al menos desde el siglo XIV a.C. Es decir, es contemporáneo, comienzan las primeras menciones de estos individuos en torno a la época de Amarna, que podríamos, la época en la que nace y vive el famoso Tutankamón. Y digamos que van adquiriendo cada vez una mayor importancia durante el siglo XIII, el reinado de Ramsés II, en el que llegan a formar parte de las tropas, la guardia personal del rey. Por razones que desconocemos, en torno a finales del siglo XIII, principios del siglo XII a.C., se produce una crisis en todo el Próximo Oriente que provoca el colapso de los grandes reinos como Egipto, el reino hitita, el gran sistema palaciego que había dominado todo lo que era el Bronce final. Y estos pueblos deciden, o en el caso de los filisteos, deciden reclamar una parte del territorio que antes, en este caso, dominaba Egipto, y se asientan principalmente en 5 ciudades de la costa del sur de lo que actualmente sería el Estado de Israel. Su origen étnico es desconocido. Parece ser que pudieran tener un origen relacionado con el mundo egeo, pero no son micénicos. Entonces, ¿qué son? Pues he ahí la pregunta. Todavía no hemos podido solventar o proponer una respuesta adecuada. Sí, me había tocado leer que eran como una mezcla, ¿no? De griegos que llegaron y todavía se mezclaron también con los cananeos. Sí. Entonces, sí. No, en ese sentido, hemos de pensar que estos individuos, estos grupos, se mezclan rápidamente con todas las poblaciones. De hecho, en menos de 100 años, lo que consideramos filisteos, la cultura material que podría definir o que podría identificar a los filisteos desaparece, creándose o siendo absorbidos principalmente por la población cananea que ellos comienzan a dominar. Entonces, lo que serían los filisteos de comienzos del siglo XII, XI a.C. y lo que son los filisteos que se mencionan en el Antiguo Testamento no tendrían nada que ver. Son una absorción, una mezcla entre los recién llegados y la población cananea local. Oh, entonces los que llegaron no son los que en teoría enfrentó después David. O sea, cuando ya David tiene estas confrontaciones, ya son unos filisteos más cananeos, se podría decir. Sí, lógicamente estos pueblos o estos grupos se funden y los recién llegados encuentran con las poblaciones locales una serie de objetivos comunes, y el objetivo de la población costera que denominamos o que se denomina filisteos en el Antiguo Testamento, lo que tienen el objetivo de tratar de dominar la meseta interior de Judea, de lo que sería la posterior Judea, lo que sería Palestina. Y ahí surge el enfrentamiento con David y lo que serían los primeros reyes del Estado de Israel. Ok, doctor. También en unos artículos que estuve leyendo, vi que no había mucha evidencia arqueológica de armas filisteas. Y es curioso porque, pues, en la Biblia podríamos asumirlos como muy belicosos, ¿no? Son el principal enemigo de Israel por mucho tiempo y se mencionan estas como enfrentamientos épicos con ellos, se menciona
a Goliat, por ejemplo. Es Sí, bueno, curioso que no hay evidencia de armas. el, Tanta. el pro- el problema fundamental es que en la antigüedad el metal es muy valioso. Entonces, el metal se funde y se refunde y se reutiliza. Digamos, tenían bastante desarrollado el concepto que nosotros ahora estamos tratando de imponer, que es el de reciclar, pues ellos constantemente, debido al alto precio Claro. y a la rareza de poder adquirir metal como el bronce, o poder tener el cobre y el estaño para realizar el bronce, pues entonces lo que se hace es fundir las armas antiguas. Entonces, en cierto modo tiene su lógica de que no aparezca tanto, no tengamos tantos restos. Lógicamente luego el bronce también se deteriora bastante y el hecho de que esté en una zona costera que se ve más afectada por el salitre y demás, pues acelera su descomposición. Pero vamos, principalmente es la reutilización antigua. Entiendo. Entonces sí eran belicosos estos filisteos. Bueno, no tenemos una máquina del tiempo para viajar. Pero bueno, sí, tenemos que entender que los filisteos y todos los pueblos que habitan en lo que sería el levante de la transición entre el segundo y el primer milenio, la situación post-crisis del año 1200, se encuentran en un momento en el que tratan de afianzar primero su poder en la zona que controlan y posteriormente tratan de expandirse sobre sus vecinos. Son pequeños, podríamos decir que es una pequeña serie de lucha de tronos en el que están los filisteos por un lado, están las primeras comunidades hebreas y aglutinándose en torno a un centro que sería la monarquía. Luego también tenemos a los descendientes de los cananeos costeros, que van a ser los fenicios, y en el norte vamos a tener los reinos arameos y neohititas. Es decir, hay una amalgama de pequeños núcleos de poder que tratan de imponerse unos sobre otros. Entonces es una época bastante interesante, porque es bastante dinámica. Esa referencia a Juegos de Tronos me gustó. La serie. ¿Y qué, y qué evidencia encontramos de estos filisteos o de estos pueblos en Egipto? Bueno, Egipto fue uno de los destinos en los que estos grupos, como los filisteos, los sardos o sárdanos, que son mencionados por los egipcios como los pueblos del mar, y trataron durante la crisis de 1200 de asentarse en el país del Nilo. Desafortunadamente para ellos no lo lograron, porque fueron rechazados por el ejército de Ramsés III, el faraón Ramsés III. De tal forma que por eso los filisteos se quedaron lo más cerca que pudieron de Egipto, que fue en la costa sur del Levante, ¿no?, del actual Israel. Esa es la única evidencia que tenemos, aparte de relieves anteriores en los que forman parte de las tropas que protegen al faraón durante la segunda mitad del siglo XIV y principios del siglo XIII. Entonces también ellos actuaron como mercenarios, o bueno, no mercenarios, se unieron al ejército egipcio en algún momento. Sí, pero no solamente ellos. Es una práctica bastante habitual dentro de lo que serían los reinos del bronce final, en el que se utilizan soldados de fortuna. Soldados que son especialistas. Ya el ejército de las sociedades del bronce final se va sofisticando cada vez más. Ya no se busca una leva de agricultores, sino que se van buscando cada vez tropas más especializadas. Y en este sentido probablemente es el papel que tienen, en el que podemos encuadrar a estas, digamos, tropas de élite, como serían los filisteos, ¿no? Ok. Muy bien, doctor. Y bueno, para terminar con los filisteos, ¿cómo desaparecieron? ¿Fue por esta asimilación que se hizo con otros pueblos? ¿Así desaparecieron ellos? Sí, la cuestión es definir qué es filisteo. ¿Qué es un filisteo? Claro. Porque ya hemos visto que étnicamente no tiene ningún apoyo
se funden rápidamente con la población local y poco a poco se van diluyendo dentro de lo que sería la realidad política que finalmente va a triunfar, que es el reino de Israel primeramente y luego posteriormente el reino de Judá. De tal forma que simplemente quedan como formas costeras de lo que sería un sustrato cananeo anterior. Ok, doctor. Bueno, pues gracias por esta información de los filisteos. Para los que nos escuchan, recuerden darle like. Si tienen alguna duda, algún comentario, dejarlo en los comentarios. Yo se los haré llegar también al doctor Alejandro. Pues muchas gracias una vez más. Gracias. Gracias por visitar este canal. Nos vemos pronto. Shalom.